tema de esta predicación es la cuarta de esta serie, las buenas obras en el cristiano. Ese es el tema de esta predicación, las buenas obras en el cristiano. Entendemos a través de la Biblia que no podemos alcanzar la salvación realizando buenas obras. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La salvación es un regalo ¿de quién? De Dios. Y es Dios el que nos los da. Porque si fuera por obras, entonces, pues, ¿para qué vino Cristo, verdad? ¿Para qué estuvo en la cruz del Calvario si vamos a alcanzar la salvación por nuestros propios méritos? En Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos dice que fuimos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 16. La Biblia es clara en cuanto al tema de la salvación que viene por creer en Jesucristo. ¿Cómo viene, hermanos, la salvación? ¿Por creer en quién? Por creer en Jesucristo. Dice allí Gálatas, y tiene el texto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos, ¿qué, hermanos? Creído en Jesucristo. Pablo escribe a los Gálatas y les habla de lo importante que es creer. El creer es un acto, escuche esto, de la voluntad del hombre. El hombre decide creer o decide no creer. El creer es un acto de la voluntad del hombre, donde el hombre, en este caso el cristiano, decide creer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Juan, en su evangelio, hace mención de la palabra creer 98 veces. Y vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Vamos a tener un poco de introducción para abordar el tema de las buenas obras en el cristiano. Es importante mencionar que para ser justificados y ser salvos necesitamos, ¿qué, hermanos? Creer. Dice el texto 30 de Juan 20. Hizo además Jesús muchas señales, muchas otras señales. En presencia, dice el texto, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué, hermanos? Para que creáis que Jesús es el Cristo. El apóstol Juan dice que las cosas que fueron registradas en el libro de su evangelio están escritas para que creamos en el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo. Es decir, no solamente creemos para recibir, sino que seguimos creyendo. ¿Para qué? Para caminar la vida cristiana en la tierra. Es decir, el acto de creer no solamente es en un momento, sino que se da cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, y tiene que seguir siendo ese creer durante nuestra vida aquí en la tierra, hermanos. Esto es muy importante. Para que tengáis vida, dice el texto, en su nombre. La palabra creer, que es mencionada aquí, hermanos, significa decisión. Fíjese, creer es ¿qué, hermanos? Una decisión donde una persona toma o rechaza algo. En este caso hablamos del evangelio. Según la Biblia, creer o no creer es una decisión que el hombre decide o rechaza de igual manera. Ahora, este concepto de creer no existiría si no hubiera el no creer. Y eso es muy importante, que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Ahora, para poder creer en cuanto al tema del evangelio, necesitamos escuchar el evangelio. Para poder creer las cosas de Dios, entonces tenemos que escuchar, estar en contacto con la palabra de Dios, que es lo que dice Romanos 10:17, que el oír, que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Y esto es muy importante. Vamos a ir a una cita más, allí mismo en Juan, capítulo 3, versículo 36. La Biblia enseña que lo que decidamos creer, eso es lo que determinará nuestra eternidad.
nuestra salvación o nuestra perdición. Repito, decidir creer o no creer determina nuestra vida en esta tierra y en la eternidad. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene que, hermanos, vida eterna. Ahí está. La persona, el hombre o mujer que decida creer en el mensaje de la salvación, en el mensaje del Evangelio, tiene como resultado ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahí la palabra rehusar significa no aceptar algo que se ofreció. También significa no conceder lo que se pide. También rehusar significa no querer aceptar algo. Y esto es muy importante, hermanos. Los que decidimos creer, aceptamos lo que escuchamos. Pero los que no deciden creer o deciden rehusarse, ellos rechazarán lo que Dios les comparte o Dios les habla. Esto es muy importante, hermanos. Los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva, los primeros 300 años, le dieron un alto lugar a tomar la decisión de creer en las cosas de Dios, porque eso determinaría en ellos cómo vivirían su vida en esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo presente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dios quiere que tomemos con seriedad el acto de creer o de no creer en las cosas de Dios. Si crees, eres salvo. Si rechazas y rehusas creer en el Evangelio, serás condenado. Si la salvación no se gana por obras, tampoco la condenación es por obras. Dice Hebreos 10:26. Porque si pecáremos, ¿qué, hermanos? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y aquí el escritor de Hebreos maneja una verdad profunda que Dios quiere que revisemos. Porque surge una pregunta: pastor, ¿se puede pecar habiendo creído en el Evangelio de Cristo? ¿Usted qué cree? Alguien que le entregó su vida a Cristo, alguien que se congrega en una iglesia y es parte de una congregación, ¿puede pecar deliberadamente? La respuesta es sí. Lea el texto. Porque si pecáremos, ¿qué? Voluntariamente. Ahora, ¿por qué peca voluntariamente la persona? Porque decide hacerlo. Decide hacerlo. Y cuando decide hacerlo, entonces él dejó de creer en las cosas de Dios. Nadie le pone una pistola al ser humano para que haga lo que hace. Él lo hace en sus 5 sentidos. Las cosas buenas o las cosas malas, él las hace. Y lo que Dios quiere que entendamos es la magnitud de la responsabilidad de nuestros hechos, hermano. Esto es profundo. Vemos que aquí el hombre que está describiendo Hebreos 10:26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de haber creído en el Evangelio, después de haber reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y tú pecas voluntariamente, entonces ya no tiene sentido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Ahora, ¿por qué Dios quiere que tengamos presentes nosotros esto en nuestras vidas, hermano? Porque hay una consecuencia detrás de nuestros hechos. El creer y rehusar o no creer en las cosas de Dios da como resultado obras que hacemos. Dice el texto 27, ahí mismo en Hebreos: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pregunta: ¿quiénes son los adversarios ahí? Respuesta: los que decidieron no creer y decidieron pecar voluntariamente. Texto 29, allí mismo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteara el Hijo de Dios. Pregunta, ¿quién pisotea el nombre del Hijo de Dios? ¿Sabe quiénes? Los que pecan voluntariamente. Ellos están pisoteando el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ellos pecan deliberadamente. Las personas, y esto es profundo porque Dios está interesado que la iglesia crezcamos y maduremos y seamos más conscientes de nuestras acciones. Cuando tú decides hacer algo para la gloria de Dios, tú lo haces porque creíste que fuiste nacido y creado por Dios según Efesios 2:10 para buenas obras. Pero si tú haces lo contrario, también tú lo haces voluntariamente. No fue que el otro te hizo algo para que tú lo hicieras, no. Dios nos responsabiliza de nuestros actos. Versículo 29, continuamos. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Es terrible, hermanos, cuando un corazón de una persona se endurece porque no existen límites en su vida. Ahora, ¿cómo se endurece el corazón de una persona? ¿Sabe cómo? Cuando Dios le habla a esa persona y tiene con él un trato, pero él no pone en práctica la palabra. Escuchar de Dios, saber de Dios y no ponerlo por práctica en nuestra vida, eso endurece el corazón. Y el endurecer el corazón significa que Dios te habla y tú ya no sientes nada. Y ya Dios no te ministra. Y tu vida ya no va cambiando. Me encontré una frase que quiero compartir con ustedes. Y dice lo siguiente. Pecado confesado es perdonado. Pecado no confesado endurece el corazón. Repito. Si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados según el apóstol Juan, ¿él qué, hermanos? Nos perdona, ¿cierto? Pero si el pecado no se confiesa delante de Dios, endurece al corazón del hombre, lo hace más soberbio, lo hace más insensible a la voz de Dios y cada vez caminará más lejos de Dios. Por lo tanto, las obras de esa persona serán cada vez más lejos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que a través de este mensaje Dios quiere que seamos sensibles. ¿Fallamos a Dios? ¿Somos seres humanos? Sí. Pero Dios quiere que cuando pequemos y le fallemos, le confesemos nuestra falta. Señor, fallé, pequé, te pido perdón, me arrepiento. No quiero perder la comunión contigo. Porque detrás de ese acto de confesión o no confesión, hay obras, hay acciones que le dan continuidad a ese momento, hermanos. Con eso en mente, vamos a ir a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19. Las buenas obras y las malas obras, escuche esto, son el resultado de lo que decidimos creer o no creer. Repito. Las buenas y las malas obras son el resultado de lo que decidimos creer o no creer. Pablo escribe esta carta a los Gálatas, a las personas que decidían en ese momento no creer en el Evangelio. Vuelvo y repito, podemos estar en una iglesia, ser parte de una congregación y no creer a las cosas de Dios. Dice el texto 19 de Gálatas 5, y manifiestas o evidentes son las obras de la carne. Y aquí da una lista de obras o de acciones que son resultado de no creer. Cuando nacimos de Dios, Dios nos dio una nueva naturaleza, la cual camina para que Dios sea glorificado. Pero aquí da una lista de acciones que cometen la gente que decide no creer. Que son, ¿qué, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Estas 4 acciones, hermanos, involucran el tema sexual. ¿Por qué la gente adultera? Porque no cree que es pecado. ¿Por qué la gente fornica? Porque no cree que es pecado. ¿Por qué la gente es inmunda o tiene laxivia? Porque piensa que no es malo. Por eso la gente hace eso. ¿Cuál es el problema? Y por eso la gente decide no creer. Bueno, Dios lo dice. Ese es tema de Dios. Y por eso decide cometer estos actos. Texto 20. Idolatría.
hechicerías, enemistades, pleita. ¿Por qué se pelea la gente y llega al término de distanciarse? Porque no cree que pleitarse con alguien más es un pecado delante de Dios. Todo lo que estamos aquí leyendo, hermanos, que describe esta carta, son acciones que comete la persona que no cree que esto Dios lo manda. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué, hermanos? Todo lo que hemos leído en esta lista y las que faltan, porque al final del texto 21 dice cosas que faltan, cosas semejantes a estas, son acciones que comete la gente, inclusive cristianos, porque no creen. Pues la idolatría no es malo. ¿Cuál es el problema? Las borracheras, los homicidios, son acciones manifiestas de una persona que decidió no creerle a Dios, por eso lo hace. Pero esas acciones demuestran algo: Cristo no está habitando en el corazón de esa persona. Si seguimos leyendo el pasaje, ahí mismo en Gálatas, en el versículo 21, en el 22, encontramos una segunda lista de personas que sí deciden creer en las cosas de Dios. Y estas personas ponen en práctica lo que dice el texto 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, las personas que deciden creer en el Evangelio, usted las ve. Sus acciones son evidentes. Ahí están. ¿Por qué? Porque ellos aman con amor de Dios. Porque han creído que deben de vivir lo que Dios manda en su palabra. Porque una persona, porque un cristiano manifiesta gozo, paz y paciencia en su vida. Porque deciden creer que es algo que debe de haber en su naturaleza. Por eso muestran este tipo de acciones. ¿Sí logra ver la diferencia entre los que creen y no creen? Sus acciones son evidentes, hermanos. Y Dios quiere que transitemos por esa senda de los que creen. Concluye el texto: bondad, fe, 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué, hermanos? No hay luz, no hay ley, perdón. Encontramos entonces a dos personas aquí ejemplificadas que decidieron creer o no creer al mensaje del Evangelio. Vamos a ir a una cita más, Santiago 2:14. Santiago 2:14. Dicho sea de paso, Santiago es una de las epístolas que nos hablan del tema de la fe y de creer o no creer. Y me encontré un dato: Martín Lutero, uno de los padres de la fe, rechazó rotundamente esta carta porque no le gusta lo que dice, donde vamos a leer. Martín Lutero es un hombre que Dios usó en la Reforma grandemente, pero también tuvo sus conflictos, porque hay gente que dice: pues yo creo y me quedo con lo que creo, no importa qué cosas haga, yo sé que Dios está en mi corazón y me conformo con eso. Dios dice otra cosa en su palabra. Dice Santiago, ponga su vista ahí, 2:14. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A cristianos como usted y como a mí. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene ¿qué? Fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago comienza hablándole a cristianos que conocían y les dice: ¿de qué te sirve a ti que digas que eres cristiano si no tienes acciones que demuestren tu fe? Las obras son evidentes, son evidencias de que Cristo habita en el corazón del hombre. ¿Podrá la fe salvarte? Y luego pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice, hermanos? ¿De qué aprovechará? Tú sabes de una necesidad de alguien, o tienes frente a ti un momento en el cual ves que alguien tiene necesidad y te dice ser cristiano,
y te quedas con las manos cruzadas, ¿sabes qué? Esa acción no es de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es profundo, hermanos. Miles de veces, quizás millones de veces en nuestra vida tendremos eventos en nuestra vida en la cual Dios quiere que evidenciemos lo que sabemos de Él. Y será demostrado solamente con acciones. Tristemente existen muchos casos de gente que se llama cristianos que cuando enfrentan las circunstancias no demuestran lo que Jesús pide que hagamos. Porque Él nos pide que ayudemos a los necesitados y a los desamparados. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿es que, hermanos? Es muerta en sí misma. Es decir, la fe, lo que creemos y sabemos de Dios, tiene que traducirse ¿en qué, hermanos? En acciones, en actos. Y tú puedes decir, es de que Dios sabe lo que hay en mi corazón y realmente Dios sabe que yo soy salvo y que yo soy salvo. Bueno, si eres salvo, Dios quiere que lo demuestres. Si no, entonces es una fe que no tiene vida. Texto 18. Pero alguno dirá, siempre existen los que dicen esto, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esta confrontación de Santiago es fuerte. Para aquellos que dicen ser cristianos, pero se quedan solamente con creer. Las buenas obras en el cristiano demuestran que Cristo habita en su corazón. Y no para que seamos salvos, no. Las obras, acciones son resultados de un trabajo de Dios en nuestros corazones. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Es uno, perdón? Bien haces. También los demonios, ¿qué, hermanos? Creen y tiemblan. Es decir, la fe de los demonios es una fe que se demuestra sin acciones. Y tristemente hay mucho de eso en las iglesias y en el ámbito cristiano. Y los vemos, saben lo que tienen que hacer, conocen las cosas de Dios, pero cuando llega el momento, simplemente no actúan. Y esto es importante, hermanos, porque Dios quiere que revisemos nuestra vida cristiana. ¿Estamos realmente viviendo en el Evangelio o no lo estamos viviendo? Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, creer en Dios sin vivir lo que Dios dice es una fe que no te lleva a la vida eterna. Te estás engañando. Te estás autoengañando, creyendo que caminas con Dios cuando estás muy lejos de la salvación. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y todos sabemos este momento. Dios prueba a Abraham, ¿cierto? ¿Y qué le pide? Que sacrifique a su hijo. ¿Y qué hace él? Lo hizo. Obedeció. Lo llevó al monte Moria y lo puso frente a un altar y estaba a punto de sacrificarlo. Bueno, en cuanto a ti o en cuanto a mí, quizás no te pide que hagas el mismo acto, pero seguro estoy que Dios te pedirá que hagas algo para que demuestres tu obediencia y fidelidad a Dios. ¿Y sabe qué es? Que nuestra vida vaya cambiando a la imagen de Cristo Jesús. Un segundo ejemplo. El 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La respuesta es sí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfecciona, o perfeccionó, ¿por qué, hermanos? Por las obras. Ahí está. Si yo le pregunto a usted, ¿es cristiano? Dice amén. Bueno, caminemos por esas buenas obras. Con tu prójimo, con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino, con el del frente. Que cuando haya una oportunidad, demostremos que somos y que hacemos lo que Dios nos pide. Versículo 22 nos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué, hermanos? Por las obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora sí vamos a ir al pasaje que leímos.
Porque somos hechura suya. ¿Qué somos, hermanos? ¿Hechura de quién? De Dios. ¿Cuántos son salvos? Amén. Somos salvos. Fuimos hechos una nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras. Y aquí nos habla de que esto que tenemos de Dios, esta nueva naturaleza de parte de Dios, está diseñada, está creada para hacer cosas buenas y no malas. Y una de ellas que Dios nos pide como buena obra que hagamos es perdonar. El perdón es una obra que glorifica a Dios. Cuando nos ofenden, cuando nos calumnian, cuando nos lastiman, el deber de un hijo de Dios nacido de nuevo es que perdonar, pasar por alto la ofensa. Voy a leerle este texto de Efesios 2:10 en una versión más reciente, en lenguaje sencillo, y dice lo siguiente: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Cristo nos une a todos. Y es ahí donde Dios quiere que entendamos lo importante de las buenas obras, hermanos. No porque nos hacen mejores que otros, sino porque vemos de que Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 2:9 y 10. Vamos a ver algunos ejemplos de buenas obras en la Biblia, obras que glorifican el nombre de nuestro Dios. Primera de Timoteo 2:9, ¿ya lo tiene? Asimismo, que las mujeres, va para ustedes, hermanas, se atavíen de ropa ¿qué? Decorosa. Dice otra versión: también deseo que las mujeres se vistan con decencia. ¿Cómo se debe de vestir una mujer, hermanos? Con decencia. Esas son buenas obras. Si ya Dios está en tu corazón, cuida la manera como te vistes, con pudor. No es que el pastor tenga que decirles cómo deben de vestirse. Ya Dios nos da el entendimiento para hacerlo. Y continúa el texto diciendo: sencillez y modestia. Dice el texto 9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, ¿y qué, hermanos? Y modestia. Y con peinado, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aquí describe la manera puntual de cómo debe de ser la actitud de una mujer. Y probablemente en las hermanas mayores no hay mucho problema, porque quizás ya les cayó el 20. Pero en las jóvenes, cuando de repente vienen con vestidos quizás no apropiados de una hija de Dios, de una manera estrafalaria, con colores en el pelo, etc., Dios dice que hagamos buenas obras. Versículo 10. Si no, ¿me ayuda a leer? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad. Es decir, debe de haber una diferencia entre las mujeres que son cristianas y las que no lo son. Y es evidente, según este texto, en la manera de vestir, hermanos. En la manera de vestir. Dice ese mismo texto 10 en una versión lenguaje sencillo: al contrario, la gente debe de admirarlas por las buenas obras que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Las mujeres, en este caso, y también los hombres, que decidimos o que decimos respetar a Dios, tenemos que evidenciarlo con nuestra manera de vestir. Es que ¿dónde está el código, pastor, que no debo andar con pantalón roto? ¿Qué me han dicho? ¿Dónde dice en la Biblia que debo andar de esta manera o cortarme el pelo de esta manera? Bueno, Dios quiere que lo hagas de una manera sencilla y decorosa. No imitéis al mundo, dice Romanos 12:2. No se dejen moldear por el mundo. Ustedes sean distintos. Allí mismo en Romanos capítulo 5, en Timoteo, 1 Timoteo 5, 9 al 10. Otro ejemplo de buenas obras. Sea puesta, usted me alcanza, 1 Timoteo 5, 9 y 10. Sea puesta en la lista
solo la viuda de menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga ¿qué? Hasta ahí. Y aquí nos habla del trabajo, de la responsabilidad de la crianza de los hijos. Y esto es profundo, hermanos. Hay gente que dice, yo voy a educar a mis hijos como yo considero. Así me enseñó mi mamá y mi papá. Bueno, la pregunta, entonces, ¿para qué está la Biblia? ¿Para qué está lo que decimos creer si no lo hacemos? Porque alguien que dice eso, hermanos, es alguien que decidió no creer ni hacerle caso a Dios. Dios nos da el libre albedrío, el libre derecho de hacer lo que querramos, pero hay consecuencias cuando se violenta la palabra. Y yo he conocido casos, hombres y mujeres que van a una iglesia, inclusive que vienen aquí. Sí, pastor, yo sé que Dios dice, pero está mejor lo mío. Pues entonces hay que quitarle esa página en la Biblia, que no funciona. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado, ¿me ayuda a leer? Y esto es un mensaje para hoy, hermanos, para nosotros. Creer o no creer se demuestra con acciones. Aunque tú digas lo contrario, tus acciones demuestran qué es lo que hay en tu corazón. En esta hora Dios deja sobre nosotros un mensaje profundo. Vamos a concluir en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Concluimos. Tito 2, 7, ¿ya lo tiene? Ponga su vista. Fíjese lo que dice este texto, porque este es personal. Presentándote, ¿quién? ¿El de al lado? No, tú. Es decir, la Biblia dice, nos dice a nosotros, presentándote tú en todo como ejemplo de qué, hermanos. Bueno, ya escuchamos el tema de las buenas obras. Ahora Dios quiere que seamos ¿qué? Ejemplo. ¿En cuánto? En todo. ¿Sí logra entenderlo? No se requiere mucho ahí conocimiento del griego y del hebreo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando que integridad y seriedad. La gente respetará las cosas de Dios cuando nosotros, los cristianos que decimos creer, hagamos las cosas con seriedad y con integridad, dándole el lugar de prioridad a las cosas de Dios. ¿Sabe que tristemente muchas veces no hay seriedad en las cosas de Dios? Se dejan hasta el final, a ver si salen. No, esto es serio. Texto 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabe cuándo el diablo señala al cristiano? Cuando no hace lo que dice creer. Y vas al templo y te congregas, pero no haces lo que Dios te pide. Si queremos que el adversario de nuestras almas no nos tome ventaja, entonces vivamos lo que decimos creer y seamos ejemplo de todo en las cosas de Dios.